Buenas, este es otro video acerca de Rhapsody y voy a estar hablando acerca de genéricos. Ya igualmente hemos visto algunos cuantos videos acerca de tipos de datos complejos. Este ya sería casi el último sería el hashmap. Y bueno, con esto cerraríamos con esto. Y de ownership también hemos visto casi todo. Nos falta lifetime quizás. Y bueno, y después ya iríamos con manejo de errores. ¿Qué podemos mostrarles al respecto? Bueno, ¿qué es un genérico, no? Un genérico es una forma de programar algo de forma genérica, valga la redundancia, pero justamente es eso, es no definir un tipo de dato concreto. Casos famosos como de genéricos, bueno, el vector, el hashmap, por ejemplo, los arreglos en sí, porque no les importa realmente lo que tiene dentro. Pueden almacenar un montón de valores, pero no restringen en sí el uso, ¿sí? Por ejemplo, mi vector, cuando creamos un vector, cuando tenemos vecnew, por ejemplo, ya nos está mostrando que el tipo de datos es desconocido. Sin embargo, es un tipo de datos genérico. Nosotros lo que podemos aquí poner es un valor int32, es un string, es un tipo de dato booleano. Todos son formas válidas de escribir el vector, ¿sí? Porque el vector es genérico T. Entonces puede aceptar cualquier cosa, le da igual. ¿Cómo definiríamos una estructura? Bueno, una estructura que tenga un genérico va a ser, por ejemplo, un contenedor que va a ser de tipo T y dentro va a tener un valor interno, o no sé, valor almacenado. Y esto va a ser de tipo T. Y ya con esto, ya tenemos un valor genérico. ¿Se fijan? Ahora podemos crear nuestro genérico. Genérico. Y ponemos igual contenedor. Y el contenedor adentro va a tener valor almacenado. Y va a ser, no sé, un 8. ¿Sí? Y el 8 sabemos que es i32. Entonces nuestro contenedor, se fijan, es contenedor de tipo de dato i32. Porque el 8 este es el valor genérico, ¿sí? Qué cosas curiosas de esto, que podemos almacenar varias cosas. No necesariamente tiene que ser el mismo tipo de datos. Sin embargo, podemos almacenar los mismos valores, ¿sí? Otro valor igual. Valor con mismo tipo. Por ejemplo, tenemos otro valor que es este aquí, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner un poquito más bonito porque si no va a quedar medio feo. Y aquí vamos a poner otro valor que sea del mismo tipo, por ejemplo 5. Se fijan, esto funciona. Sin embargo, si yo pusiera un string aquí, esto nos daría un error porque no machea el tipo de dato. Dijimos que el tipo de dato T es el del valor almacenado y es el de otro valor. Tienen que coincidir, los dos tienen que ser tipo de dato T. Los dos tienen que ser tipo numérico. Sin embargo, le estoy pasando un string y acá le estoy pasando un número. Entonces nos da un error. Ponemos el mismo tipo de dato y funciona. Si queremos agregar otro valor genérico, ¿sí? Otro más. Otro más. Vamos a poner otro más, sí. Bueno, vamos a sacarle el acento pues, por las dudas. Pero bueno, otro más. Aquí le ponemos. Tendríamos que definir un segundo genérico, ¿sí? Entonces, de esta forma, nuestro código acepta dos valores genéricos del mismo tipo y otro valor genérico que es de un tipo distinto. Por ejemplo, el string. Vamos a poner aquí un asd.toString. Y esto es válido. Sin embargo, este código va a ser distinto de otro genérico, por ejemplo, genérico 2, donde invertamos los tipos, ¿sí? Vamos a invertir un tipo y aquí, por ejemplo, un true, ¿sí? Y si se fijan, los dos son válidos. ¿Por qué? Porque dijimos que son genéricos. Entonces, tenemos dos genéricos que usan la misma estructura, pero en un caso estamos almacenando strings y en otro estamos almacenando tipos de datos numéricos. Y en el otro caso estamos almacenando un string y en otro un valor booleano. Son todos válidos, son todos casos válidos de nuestro contenedor, ¿sí? Sin embargo, nosotros quizás en nuestro ejemplo vamos a querer limitarlo un poco, entonces vamos a quitarle valores. No necesitamos el genérico U, sino que almacenamos estos dos nada más. O sea, tenemos un único valor, ¿sí? Y después otros casos que vamos a ir agregando. Por ejemplo, algo que quizás queremos hacer es implementar funciones del contenedor. Por ejemplo, un constructor, ¿sí? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, tendríamos que definir a la hora de definir las implementaciones, ponemos implementación del tipo T
para el contenedor, ¿sí? De contenedor. Contenedor de tipo T. Entonces aquí tendríamos que poner, no sé, por ejemplo, un fn new. Y aquí tendríamos que aceptar un... No sé exactamente qué voy a definir aquí. Igual esto creo que... Sí, no, es necesario. No sé exactamente, puede ser cualquier cosa. Puede ser lo que ustedes quieran. Pero vamos a ir por lo básico primero, ¿sí? Vamos a poner que recibe un valor cualquiera. Va a ser un tipo de dato T también. Y vamos a poner contenedor. Como en el vídeo pasado, ¿no? Que creábamos nuestro valor, poníamos valor. Y esto devuelve un self. Entonces de esta forma nosotros tenemos nuestro valor genérico. Entonces hacemos contenedor, dos puntos, new, y le pasamos un valor genérico cualquiera, 5 en este caso. Podríamos copiarlo y hacer otro más. Eso también es posible. Vamos a hacer otro. Copiamos, genérico 2, genérico 3. Y esto le vamos a ir cambiando el valor. A ese tu tanto, tu string. Y a este le vamos a poner un booleano. Perdón, un true. Y se fijan, funciona, es maravilloso. Todo, estamos creando genéricos, valores que nos da igual. Algo que podemos hacer también es agregar definir quizás más específicamente lo que queremos. ¿Qué queremos? Quizás queremos de que nuestro tipo de dato T no acepte cualquier cosa, sino que solamente se pueda mostrar con un valor de bug, ¿sí? Como vimos en otros videos, nosotros podemos definir que nuestro contenedor sea debuggable. ¿Con cómo? Con el derive debug. Esto lo vamos a ver más en profundidad en otros videos, sí, obvio. Pero ya con esto nos damos una idea, ¿sí? Estamos diciendo que justamente vamos a poner con genérico 3, genérico 2, el genérico. Y si se fijan, nos dice que bueno, que no implementa esto. Pero si le ponemos el debug, va a funcionar. Y esto funciona, le damos a guardar y nos muestra que el contenedor tiene almacenado el 5, el true y el texto, ¿sí? Maravilloso. Ahora bien, como nosotros limitamos acá, dijimos de que solamente acepte los tipos de datos que tengan implementado debug, es decir, que utilicen este derive, entonces, si nosotros creamos una estructura nueva, una estructura sin derive, ¿sí? Vamos a crear una estructura struct vacío, y usamos este vacío, ¿sí? O sea, ¿cómo hacemos esto? Let mi valor vacío. Esto es válido, para que tengan una idea. Entonces creamos nuestro valor vacío y nosotros podríamos crear nuestro último contenedor. Último contenedor donde le pasamos mi valor vacío. ¿Qué va a suceder si hacemos esto? Nos da un error. ¿Por qué? Porque dice vacío no implementa debug. Claro, cuando nosotros estamos usando el new, en realidad estamos limitando el valor del tipo de dato T a solamente los que tienen debug. Sin embargo, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, podemos hacer un contenedor. Sí, esto también es posible, ¿no? Y esto nos va a dejar. ¿Cómo limitamos que no se puedan almacenar valores de este tipo de datos genérico? Aquí arriba tendríamos que ponerle justamente que implementa debug. Y de esta forma nos estaría dando un error diciendo, hey, el valor almacenado no puede ser debug. O sea, no puede ser un valor que no implemente debug. Entonces, si ponemos un 2, bueno, un valor, ¿sí? También esto funciona, pero este no porque no tiene un valor de debug. Ahora bien, algo que también hay que entender es de que esto de los test, o sea, limitar, esto se llama trade bounds. Lo vamos a ver más adelante, se fijan, creo que no estoy seguro, como por aquí lo vamos a ir viendo, pero justamente lo que nos permite es de cierta forma limitar los valores, porque quizás no queremos un espectro tan grande, no queremos decir queremos aceptar cualquier conjunto de datos.
No, quizás queremos aceptar solamente los que son mostrables por pantalla. Esa es una forma de entenderlo, ¿sí? Quizás solamente queremos mostrar los valores que por algún motivo sean, no sé, que tengan algún comportamiento como manzana, ¿sí? Entonces podríamos ir limitando los comportamientos y decir, el tipo de dato, si bien no es concreto, acepta varios tipos de datos, quiero que tenga este comportamiento, quiero que tenga esta función, quiero que tenga este método. Em, Entonces eso sirve, ¿sí? ¿Por qué sirve? Porque, bueno, en el caso de que nosotros queramos de alguna forma hacer otro tipo de implementación, ¿sí? Por ejemplo, saquemos este tipo de dato T. Como vimos, esto seguiría funcionando. Nosotros podemos crear un constructor aparte que sea uno genérico, ¿sí? Uno bien genérico. Sería este. Y este tendría que ser, bueno, que implemente esto, ¿no? Ah, claro, porque esto te está chocando, bueno. Pero lo que tendríamos que hacer sería new generic, por ejemplo. Y esto sería un valor new printeable. Y mostramos aquí un println con el valor. Y ponemos el signo de pregunta y ahí. Porque me faltan las comillas, claro. Y bueno, y esto tendría que ir entre llaves. Entonces, claro, ¿qué estaría sucediendo? Que con esto tendríamos que cambiar el nombre, ¿no? Esto sería printeable, printeable, y esto printeable. Sin embargo, cuando lo utilicemos, cuando lo creemos, contenedor dos puntos, nos van a salir dos, new generic y new printeable. Si ponemos el printeable y le ponemos mi valor vacío, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque nuevamente este método new printeable solamente está disponible para los valores que tengan debug. Como vemos, vacío no tiene implementado debug. Sin embargo, nosotros podemos usar el new generic que recibe un valor tipo dato T. Entonces, de esta forma estamos separando. Podemos tener un constructor que solamente permita valores genéricos, 100% genéricos, o podemos usar un constructor que acepte solamente valores debugables, ¿sí? Esto nos sirve para agregar métodos. Podríamos agregar algún método aquí, algún comportamiento que sea específico para este tipo de datos, ¿sí? Eso es bastante posible. Sin embargo, bueno, yo puse genéricos, pero genéricos no sería solamente esto, no sería solamente valores de este tipo, ¿sí? Sino que podríamos aceptar genéricos también en funciones, como vimos. Podemos agregar una función donde tengamos mostrar contenedor. Ah, contenedor. Y aquí aceptamos un tipo de dato T. eh, no un tipo de dato T, sino. Bueno, es que esto ya sería un tipo de dato concreto, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner el contenedor. Y esto, bueno, sería un tipo de dato T. Bueno, sí, sentido sí. Ese tipo T. Y claro, ahora contenedor tiene contenedor punto valor almacenado y lo mostramos por pantalla, ¿sí? Bueno, claro. Y sin embargo esto nos da un error. ¿Por qué? Por lo mismo. Si se fijan, estamos usando genérico, pero es un genérico muy amplio. No nos sirve eso. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, o sea, esto en realidad sí podríamos hacer cosas con esto, ¿sí? Pero, por ejemplo, podemos extraer del contenedor. Extraer del contenedor. Podemos extraer del contenedor el valor, ¿sí? Entonces podríamos hacer led valor extraído igual contenedor punto valor almacenado y devolvemos el valor extraído. Y esto tendría que devolver un tipo de dato T. Entonces, de esta forma nosotros podríamos obtener el valor del contenedor en sí mismo y
lo devolvemos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo agregar... vamos a eliminar esto de aquí, ya no nos sirve. Y vamos a dejar solamente uno. Vamos a dejar el valor genérico. Y en el genérico le pasamos esto. Y lo almacenamos en, no sé, un valor, algo. Y mostramos por pantalla este valor algo, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros creamos el contenedor printeable. O quizás no es necesario hacerlo printeable, quizás usamos el genérico, ¿sí? New generic, da igual. Lo creamos, lo extraemos de, o sea, lo almacenamos, lo extraemos y lo mostramos por consola. Yo más que nada les estoy mostrando varios casos donde tenemos genéricos. ¿Qué otro caso podríamos tener donde hay un genérico? Puede ser también en enums. Como hemos visto en videos pasados, tenemos los enums y los enums pueden almacenar valores. Podemos almacenar dentro de los enums valores genéricos. Por ejemplo, no sé. eh, no sé, tipos de contenedor. Y vamos a poner que dentro de los contenedores tenemos, no sé, un tupper. Y el tupper tiene un genérico, no sé, tiene un tipo de dato T. ¿Sí? Esto podría ser, por ejemplo, un tipo de dato T. Tenemos aquí, T. Después, ¿qué más? ¿Qué otros tipos de contenedores tenemos? Un balde, yo qué sé. Un balde creería que es un tipo de dato contenedor, ¿sí? Algo que podríamos hacer es que podemos especificar algunos casos. Por ejemplo, podemos crear, vamos a crear un tipo de dato U, como vimos más arriba. Habíamos visto que podíamos crear un segundo valor genérico y este valor genérico lo vamos a especificar. Por ejemplo, que pueda ser debugueable. ¿Sí? Vamos a hacer que sea debugueable. Entonces, como almacenamos, como mostramos que sea debugueable, ponemos que algún otro tipo de contenedor sería un balde, un tupper, un contenedor en sí mismo, no sé. Un container. Container va a ser de tipo de dato U, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a hacer otro más que sea algo más pequeño, una bolsa. Una bolsa es un tipo de contenedor, supongo. No sé. Una mochila. Una mochila, vamos a hacer que sea un tipo de dato contenedor, por algún motivo. Y va a tener un valor interno. No sé, que va a ser de tipo dato U, se fijan. Y este en realidad es genérico y funciona. Se fijan, vamos a utilizarlo. Tipo de datos genérico y tenemos mochila, tupper, balde, etc. Entonces, dependiendo del tipo de dato, vamos a agregar un valor que no implemente debug. Por ejemplo, el container. Container implementa debug. Entonces ponemos vacío. Y claro, esto nos va a dar un error. ¿Por qué? ¿Me falta algo? Ah, me faltan los curly brackets. Ah, claro, porque esto es en otro. Esto es la función en sí mismo. Vamos a quitarlo, tuki. Y claro, yo lo quiero poner aquí. Entonces aquí nos muestra un error porque nuevamente vacío no implementa debug. ¿Sí? Dice vacío no implementa debug. Para agregar debug, ponerse el derive. No queremos implementarlo porque justamente es un caso de ejemplo. Pero estamos viendo que el contenedor tiene tipo de dato U y U tiene que implementar sí o sí debug. Y nosotros no estamos implementando debug, entonces nos muestra un error. Eso está perfecto. Ahora bien, si nosotros cambiamos el tipo de dato y lo pasamos para un tupper, por ejemplo, el tupper sí funciona. Sí vemos que funciona. Eh, bueno, pero nos dice que no se satisface el segundo tipo de dato. Esto lo podemos aclarar igualmente. Lo podemos agregar aquí y le agregamos el tipo de dato que falta. Por ejemplo, un i32. Entonces, de esta forma, nosotros podemos aceptar ambos valores. Esto es claro que, bueno, va a haber distintos casos. Yo simplemente les estoy mostrando la funcionalidad. Les estoy diciendo, existe esto, lo pueden utilizar de distintas formas. Vamos a ver que en los hash maps en sí lo utilizan, en los vectores lo utilizan. Pero bueno, era más que nada esto el video. Era simplemente mostrarles la funcionalidad, mostrarles varios casos de uso, no sé, enums, funciones, estructuras. También mostrarle algo de los trade bounds. O sea, explicar de que podemos limitar el tipo de dato a algunos tipos de datos más específicos
cuando veamos traits, vamos a ver que todavía se puede aclarar aún más esto. No sé si hay un caso más, algo más que me falte, pero me parece que no. No, ya con esto me sirve para explicar otros temas, así con esto estaría perfecto. Bueno, hasta acá el video y hasta la próxima.